Haseingo gara iruditzen baldin bazaizue, agintariok, jaun Andreok, kaixo eta ongi etorri, guztioi, Toribi Etxeberria sarien edizio berri honetara. Gaurkoa, zalantza izpirik gabe, egun garrantzitsua da oso euskal enpresa munduarentzat. La de hoy es sin duda una jornada muy importante, una jornada de gran calado para el mundo empresarial vasco, ya que en este mismo acto vamos a proceder a la entrega de los premios Toribio Etxeberria. Aurtengo 26. edizioa da, son ya 26 las ocasiones en las que se han convocado esos premios, por lo que podemos decir sin ningún género de dudas que son unos premios que ya en este momento están plenamente consolidados. Ibilbide eta prestigioagatik, enpresa proiektuak saritzen dituzten sariok, une honetan erreferente garrantzitsu dira, oso garrantzitsu gainera, euskal enpresa munduarentzat. Y no solo eso, ya que cada año vamos incorporando nuevas propuestas y contando con la participación de más organizaciones al patrocinio y al desarrollo del premio, y concretamente en esta edición, este año, tenemos el placer de contar con Elkargi y con Cámara de Gipuzkoa. Eskerrik asko guztioi. Ongi dakizuen bezalaxe, sariok bost atal desberdinetan daude banatuta. Alde batetik, por un lado tenemos el premio Ideas Proyectos Empresariales, bigarrenik en segundo lugar, Nuevas Empresas, hirugarrenik Área Tecnológica, laugarren saria nazioartekotzeari laguntza dugu, eta bosgarrenik, y en último lugar, tenemos el reconocimiento Iñaki Goenaga al emprendimiento tecnológico. Hauek beraz, aurtengo sariak, eta sari horiek jasotzeko hautagaitzei dagokienez, esango dizuegu, aurten 37 hautagaitza jaso ditugula. 26 en el apartado de Ideas Proyectos Empresariales y el resto, las 11 restantes, en la categoría de Nuevas Empresas. Eskerrik asko, zalantza izpirik gabe guztioi, zuen proiektuak aurkezteagatik, ametsak josten jarraitzeagatik, eta atrebentzia ez baldin bada, aurrerantzean ere, zuen langintza horretan jarraitzea animatu nahi zaituztegu benetan garrantzitsua baita denontzat. Aurkeztu diren lanen maila zinez da altua, eta halaxe aitortu digute gainera epaimaikideek. El jurado ha analizado proyectos con un nivel muy importante de maduración, con un fuerte componente tecnológico en tecnologías emergentes y de alto valor añadido. Ha tenido asimismo la oportunidad de conocer equipos emprendedores muy potentes y con alianzas con las diferentes agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Zalantzarik gabe, Toribi Etxeberria sari hauen ibilbide luzearen atzean eta baita aurtengo edizionen antolaketaren atzean lan oso handia dago eta lan hori egin duten erakunde eta enpresak aipatuko ditugu. Jarraian, el Ayuntamiento de Eibar, bajo la dirección de su Departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, así como BIC Guipúzcoa, promueven y patrocinan una nueva edición de estos premios Toribi Etxeberria, contando con la colaboración y premios de la Dirección de Emprendizaje del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Guipúzcoa, SPRI, APD, Cámara de Guipúzcoa, Diario Vasco, Elkargi y las patronales vascas ADEGI, CEBEC y SEA. Todo ello, como decíamos antes, con el fin de hacer realidad una apuesta sostenida, apoyar e impulsar todas las realidades de creación e innovación tecnológica cuyo desarrollo significa la consolidación de una cultura de la innovación y la modernización del tejido industrial del País Vasco, así como todas aquellas ideas que sean susceptibles de consolidarse en una realidad empresarial. Hauek atarikoak azaldu dugu zein den sari hauen helburua, azaldu ditugu zein atalek osatzen duten sari hau, azaldu dugu zeintzuk dauden sari hauen antolaketaren atzetik, eta gaurko ekitaldiari orain bai hasiera emango diogu. Eta hasiera eman ohiko moduan agintarien
hitzaldiarekin emango diogu. Lehendabiziko txanda, Alberto Albistegi jaunarena izango da, primer teniente alcalde y concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Eibar. Albistegi jauna, zurea da hitza. Bueno, en primer lugar, quisiera excusar la ausencia de nuestro alcalde Miguel de los Toyos, que no ha podido venir, motivos personales le han impedido, y estoy seguro que le hubiera encantado estar aquí, primero porque somos impulsores de estos premios y en segundo lugar como homenaje a la figura de don Toribio Etxeberria. Agintariok, lagunok, egunon guztieri. Ongi etorri Eibarrera, mila esker, Toribio Etxeberria sarien banaketa honetan parte hartzeagatik. Aurtengoa, Toribio Etxeberria sarien 26. edizioa da, ekintzailei ematen diegun babesaren erakusle argiena dena. Urte hauetan guztietan zehar, Eibarko udalak eta bi Gipuzkoa berrilanek sendo mantendu dugu sormen eta berrikuntza teknologikoaren inguruko errealidadeak bultzatzeko apostua. Proiektu horien gauzatzeak Euskadiko industriaren berrikuntza eta modernizazioa ekarriko duenaren ustean. Aspaldikoa dugu Toribio Etxeberria saria eta urte horietako guztietako esperientzia da sari honen abal honena. Urteek aurrera egin ahala, saria finkatzen eta hobetzen joan da, eta aldi berean izena eta ospea hartzen. Bihotze zera espero eta desio dut. Aurtengo irabazleek aurreko edizioetakoei gertatu zaienaren antzera, sari honek zabalduko dizkien aukerak aprobetxatzen jakitea eta aukera horiek aberastasun eta enplegu bihurtzea. Eibarko udalak bere konfidantza jarri du zuengan eta badakit ez diguzuela utzik egingo. Eta ez da kasualitatea ez, sari hau Eibarko udalaren ekimenez sortu eta bere babespean urtean zehar sendotu izana. Gure hiriak beti izan du gauzak sortzeko eta aurrera ateratzeko zer hori. Eibartarrek beharreko duten gaitasuna eta batik bat gauzak ondo egiteko kemena badator gure izateko moduarekin eta gure tradizioarekin. Kemen eta tradizio hori nabarmendu asmoz, duela 3 urte, ekimen enpresarial eibartar nabarmenari aitorpen ohorezko saria bultzatu genuen eta aurten ere jarraipena eman diogu. Quisiera destacar y agradecer el ofrecimiento hecho desde Tecniker para que la celebración de esta 26ª edición de los premios Toribio Etxeberria se celebren en sus instalaciones, enclavada en nuestro Centro Tecnológico Horizono. Ambos son fruto del empeño, entre otros, del Ayuntamiento de Eibar por atraer y retener el talento en la ciudad. Ahora apostaremos fuertemente por una incubadora empresarial, con el pleno convencimiento de que las empresas que crezcan al abrigo de Tecniker crearán empleo de gran valor añadido y, por ende, serán beneficiosas para la economía de Eibar y las ciudades de nuestro entorno. Afortunadamente, no hace falta esperar para encontrar buenísimos ejemplos de empresas eibarresas que estén contribuyendo o vayan a hacerlo de forma importante a Eibar por sus retornos de gran valor. La capacidad de hacer de los eibarreses y, sobre todo, de hacer bien es algo consustancial con nuestra naturaleza y nuestra tradición. Con el objetivo de reconocer esta tradición y ese carácter emprendedor, seguimos promoviendo el premio Reconocimiento Toribio Etxeberria al proyecto Eibarres, al que este año hemos querido dar continuidad. Este premio reconoce a la iniciativa o proyecto procedente de organizaciones eibarresas, tanto de forma individual como en colaboración, generadoras de actividades estratégicas que contribuyan a un desarrollo local sostenible, compromiso social, valores e innovación. Agentes locales del ámbito de la empresa, de la formación y de apoyo al desarrollo de proyectos empresariales han sido también este año las encargadas de proponer empresas que, a su juicio, eran las candidatas idóneas al premio, así como de seleccionar a las finalistas y proponérsela al jurado, cuyo trabajo quiero agradecer. Sé que es un honor, pero también una gran responsabilidad evaluar las candidaturas y no tengo ninguna duda de que todos y cada uno de los miembros del jurado han realizado su cometido con esfuerzo, honestidad y profesionalidad. El número de candidaturas presentadas, que crece cada año, da buena muestra del prestigio y reconocimiento social que han adquirido los premios a lo largo de estos años. En esta 26ª edición se han presentado un total de 37 candidaturas, 26 correspondientes al apartado de Ideas, Proyectos Empresariales y las otras 11 a la categoría de Nueva Empresa. Me consta que para los ganadores de anteriores ediciones el galardón no solo fue una inyección económica en el momento en el que más lo necesitaban, sino que supuso sobre todo el reconocimiento a su esfuerzo e iniciativa por parte de la comunidad científica y empresarial de la comunidad autónoma vasca.
Cuando el jurado de los premios visita anualmente a los ganadores de ediciones anteriores, comprueba cómo los emprendedores, convertidos ya en empresas consolidadas, reconocen que el premio les permitió acceder a nuevas fuentes de financiación, conseguir clientes, tejer alianzas. Deseo de todo corazón que quienes sean galardonados este año puedan disfrutar de esas mismas oportunidades, que estoy convencido que sabrán transformar en riqueza y empleo como lo han hecho sus antecesores. Los proyectos ganadores en anteriores ediciones han supuesto más de 35 millones de euros de inversión y más de 700 empleos directos, en su gran mayoría de alta cualificación. El Ayuntamiento de Eibar deposita su confianza en ellos al escogerlos y sé que no nos fallarán. Mi enhorabuena por anticipado a los premiados, no solo de esta, sino del resto de categorías, y mi reconocimiento a todos los que se han presentado a la 26ª edición de estos premios. Termino trasladando mi más sincero agradecimiento a todas las personas, entidades e instituciones que colaboran en la organización y el patrocinio de los premios, ya que con su ilusión, esfuerzo, dedicación y compromiso han contribuido al prestigio de los mismos. Y por último, permitidme que concluya con mi más sincero agradecimiento a la figura de don Toribio Etxeberria. Nos legó una forma de ser y de estar en el mundo. Somos lo que somos por el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de personas como él. Eta hori ez dugu sekula ahaztu behar, sekula bez. Eskerrik asko. Mila esker Alistegi jauna, eta jarraian bigarren hitzaldi txandari heldu behar diogu. Kasu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zuzendari nagusi eta BIK Gipuzkoako presidentea den Antton Tomasenaren txanda da. Tomasen jauna, zurea da hitza. Egunon denoi, egunon Ainhoa, Estibaliz, Aitor, Alberto, denori, egunon, mi esker, denoi etorri zaten guztioi. Eta, bueno, egia esan, hau da, netzat, lehendabiziko aukera, BIK-en presidente bezala hitzeiteko aukera duen momentua, ez? Eta, bueno, konten nago, baina aldi berean pixka bat nervioso, ez? Eta, bueno, eta gutxinez, hitz batzuk esan nahi ditut, ez nahiz hainbeste luzatuko Alberto, baina bentsat 5 minutun aber bizpairu hitz esate dituan eta denontzat adierazte izaten dian, ez? Bueno, mila esker denoi etortzeagatik, deus baino lehen zorionak, urrengo minututan jaso behar dituzten saritu ditu guztiei, pertsonei, proiektu atzetik dauden pertson guztiei, eta eskerrak eman, zertik bai BIK-en aldetik eta bai Aldundien aldetik, premioiek edo ekintzailetasunak ze garrantzia daukan, ez, gure lurraldean, ez? Zertik azkenen balioa ematen dio gure lurraldeari eta lanpostuak sortzen ditu, ez? Eta horregatik alde hortatik nago oso konten, ez? Enpresan dinamismoa adieraztea da eta gizarteren ispilua, ez? Gaur ikusi behar duguna eta gaur baratu behar ditugun sariak, ez? Eta ideia badaude, hemen adieraztea da, ideia badaude, momentu honetan, lurraldean ideia badaude, baina nahiko ekonomi situazio ez da oso ona, ez? Baina, bueno, ideia badaude. Quería felicitar a todas las ideas y a las personas comprometidas con el empleo del territorio. De alguna forma, todas las ideas que van a surgir hoy, todas las ideas que están en el territorio y que pasan a través del BIK, ideas que desde las instituciones se están apoyando, pues tienen una importancia bastante grande, ¿no?, en el territorio, porque son generadores de valor y son generadores de empleo. Una edición que es muestra de nuestro dinamismo empresarial. Dificultades existen, la economía pues va como va, con muchos altibajos, pero hay un dinamismo, hay un alto grado de dinamismo en la sociedad guipuzcoana y en la sociedad vasca, ¿no? ¿Y qué voy a decir yo de dinamismo en Eibar? Aquí veo muchas caras conocidas, muchos eibarreses. Eibar, que a mí me acogió en mi primera andadura profesional, estuve en una pequeña empresa hace muchos años, y antes de pasar a la Diputación pues estuve disfrutando de Eibar, trabajando en una empresa guipuzcoana y sobre todo conociendo el ímpetu, la motivación, la positividad y las ganas de hacer las cosas, de hacer cosas nuevas y el esfuerzo que han mostrado siempre las eibarresas y los eibarreses, ¿no? Alberto, tú eres el representante del ayuntamiento, pero a mí me gusta hablar mucho de Eibar porque es una ciudad que admiro, ¿no? El fútbol, las marcas, o sea, no sé si alguna vez nos hemos dado cuenta de todas las marcas que han surgido aquí, ¿no?
y que son marcas que han sido reconocidas, ¿no?, internacionalmente. O sea, que es un pueblo, es una ciudad donde han surgido muchísimas ideas. Y Vic Berriland nació aquí. Qué casualidad. Como presidente de Vic Guipúzcoa, lo que me quiero comprometer aquí públicamente es que vamos a poner todos los medios, todos los recursos, tanto humanos, económicos y todo el esfuerzo personal, pues para fortalecer el ecosistema guipuzcoano, ¿no? El ecosistema guipuzcoano de emprendimiento, para hacerlo más eficaz, eficiente y de apoyo a la creación y a la generación de nuevas iniciativas, nuevas empresas. Quisiera contar aquí unos datos de cuál es la realidad del BIC Guipúzcoa, ¿no? Un poquito para que vayamos comparando y cómo exponencialmente la actividad del BIC Guipúzcoa, los proyectos que se presentan y los proyectos que se apoyan, pues van increciendo. En el año 2014, proyectos Ekintzaile Ekintec se apoyaron 22, en el año 2015 24. En el año 2014, proyectos Ekintzaile Barneteki se apoyaron 12, en el 2015 21, o sea, ya hay un crecimiento importante. Y el número de empresas creadas en el año 2014 fueron 23 y en el año 2015 22. Esperemos que la creación de empresas en los próximos años, tanto en el 2016, 2017 y los próximos, pues vaya increciendo. El BIC Guipúzcoa supuso más del 46% de los proyectos aprobados a través de los CEIs de la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, toda la política de emprendimiento e intraemprendimiento a través de las instituciones está siendo muy importante, pero Guipúzcoa está siendo, pues digamos el pilar, ¿no? El pilar en todo lo que es el emprendizaje. Vamos a poner, para fortalecer, desde el Guipúzcoa, para fortalecer este ecosistema, estamos elaborando nuevas fórmulas de financiación. Ahí, como sabéis, vamos de la mano de los SGRs, estamos continuamente hablando con las entidades financieras, a ver de qué forma podemos apoyar al emprendimiento. También estamos trabajando instrumentos fiscales a través de la Hacienda guipuzcoana y del Gobierno vasco, para apoyar todo lo que es la generación, la creación de startups. Estamos trabajando en el acceso al talento, o sea, lo que queremos es que ese talento, que es el que va a promover, que el que va a desarrollar nuevas ideas, pues se quede aquí. Estamos elaborando fórmulas pues para retener ese talento. Estamos acompañando integralmente a todos los proyectos, o sea, no solo desde el BIC estamos apoyando en la incubación de los proyectos, sino que ya desde que nacen hasta la puesta en el mercado, pues estamos apoyando a todos los proyectos y sobre todo a los buenos, ¿no? Los que vemos que tienen futuro y que van a generar empleo y valor al territorio. Estamos desarrollando políticas de cohesión entre lo que son las nuevas empresas y las empresas existentes, acercando a las empresas industriales, a las empresas existentes en el territorio, a todo lo que es el entorno de emprendimiento y, por supuesto, que estamos alineando los proyectos pues con la estrategia RIS3 del Gobierno vasco. Datuak bide honetik goazela adierazten dute, baina azkar joan beharra gara, gelditu gabe. Egia esan mundua oso azkar dijoa, eta hemen gauzak egin bardia alden azkarna, eta gaur egin dezakezuna gaur egin ez biharko utzi, ez? Osea, gu gauzak azkar dijoazta eta azkar jungo gea. Profesionalagoak izaten saiatuko gera, inbertituko dugu, bai denbora, bai dirua, gu barruan BIC Guipuzkoan jendea potenteago izaten, eta ekintzailetasun kultura bultzatu eta babesteko asmakin gabiltza. Proiektuaren atzean dagoen jendearekin eginen dugu bidea. Hori oso garbi dago. Ekintzaile guztiekin eskutik hartuta haiekin bidea eginen dugu. Bai momentu onak eta bai momentu txarrak. Proiektu orduan eta hobeagoak aterako ditugu. Egia da, aurten proiektzioa oso polita da, proiektu asko apoiatzen nahi dira, lehen urtean baino askoz gehiago, eta gainera dira sakonago, potenteago, politagoak. Eta esan dezan, proiektuak hobeago aterako ditugula, eta hori lurraldearentzat eta bai jendearentzat mesedako izango da, ez? Nire konpromezua, esan duan bezala, BIC Guipuzkoaren izenean. Eta, bueno, bukatu nahi nuke eskerrak emanez, berriro. Eskerrak emanez hasi naiz eta eskerrak emanez bukatu nahi nuke. Bereziki Aitor Uztelaieri. Aitor Uztelai guen dela hilagote bat, mengo BIC Gipuzkoako lehendakaria zen, nik hartu nun bere ordea, eta egia esan, berak eman dion bultzada BIC Gipuzkoari, potente izan da, oso polita.
Baita ere, bi Gipuzkoako lankide guztieri eta Marisa Arriolari, ez dut ikusten non dagoen, Marisa Arriola eta Joseba Sagastidordia saiolaneko zuzendariari. Antolatzari guztieri, teknikarreri, etorri izaten guztiori, ekintzari guztieri, eta bukatu nahi nuke bi hitzekin, ez? Eta bi hitzekin, Steve Jobs bakit oso erabilia dagoela pertsona du, baina Steve Jobsek Stanfordeko unibertsitaten esandako bi hitz, ez? Eta ekintzaile pila baten aurrean zegoen, eta esan ziren, hemen importanteana da, ekintzaietasun bide hori egiten gose izatea. Gose eta ero puntu bat baita, ez? Eta horrekin bukatu nire, mi esker, Mila esker, Tomasana jauna, eta jarraian hirugarren hitzaldiari heldu behar diogu, Eusko Jaurlaritzako teknologia, berrikuntza eta lehiakortasun sailburu ordea den Estibaliz Hernaezen txanda. Aurrera, Hernaez Anderea. Agintariok, ekintzaileok, lagunok, egunon guztioi. Toribio Etxebarria sarien 26 urte pasadira dagoeneko, 11 proiektu eta 11 enpresa ekimen ezagutu ditugu, baina Eusko Jaurlaritzan beti ilusio bakarrarekin egin dugu lan, beti ilusio berdinarekin, ekintzaileei, beraien enpresa ekimen berriak martxan jartzerakoan laguntza eskaintzea eta ematea. Eginkizun honetan, azken urte hauetan egindako lanari begiratzen badiogu, Euskadin poliki-poliki eta denon artean agente pribatu eta publikoak elkarlanean ekintzailetza sustatzeko ekosistema bat eraikitzen ari garela esango nuke. Besteak beste eta batez ere ondorengo ekintzak azpimarratuko nituzke. En 2014, cuando llegamos al gobierno, un poco después de llegar al gobierno, un año después, se presentó el Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora, liderado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno, pero también participado por otros departamentos del propio Gobierno y por las 3 diputaciones forales, así como por agentes de apoyo al emprendimiento. Todos de acuerdo y todos alineados con una clara misión: establecer las mejores condiciones posibles para que emprender en Euskadi sea una opción cada vez más interesante y atractiva. Y en el marco de este plan, durante estos 3 últimos años, hemos desarrollado juntos más de 150 actuaciones de apoyo al emprendimiento. Ha sido un trabajo intenso de colaboración público-privada y que ya empieza a dar sus primeros frutos también en el ámbito del emprendimiento, porque tenemos indicadores que nos muestran que el emprendimiento se está recuperando en Euskadi en los últimos años. De hecho, la creación de nuevas empresas, aunque lentamente, está creciendo estos últimos 3 años. Y según datos de Confebask, Euskadi cerró 2015 con un total de 58.700 empresas, 638 más que en el año 2014. Esto supone que el año 2015 ha sido el mejor año de creación neta de empleo desde el año 2006, antes del inicio de la crisis. Además, según los datos del último informe GEM del Estado, Euskadi hay que decir que es la comunidad mejor valorada en cuanto al número de programas que fomentan la creación de nuevas empresas y su crecimiento. Además, es la comunidad mejor valorada en el indicador de ajuste de los programas públicos de ayuda a las necesidades que demandan las personas o empresas emprendedoras que plantean crear o hacer crecer una empresa. Disponemos de uno de los mejores ecosistemas de emprendimiento del Estado, eso hay que reconocerlo. Tenemos los instrumentos necesarios, pero también tenemos claro que tenemos que seguir avanzando, trabajando y mejorando nuestro ecosistema para que Euskadi sea cada vez más atractiva para las nuevas iniciativas empresariales. Por ello y para ello, en los últimos años venimos trabajando en diferentes aspectos, como voy a enumerar a continuación. Primero, colaborar más estrechamente con los agentes de ciencia y tecnología de Euskadi, de tal forma que seamos capaces de identificar más resultados de I+D que sean convertibles en iniciativas empresariales. También, en segundo lugar, reforzar el apoyo a las personas emprendedoras
pero no solamente en la fase de creación de la empresa, sino también en la etapa de crecimiento y de consolidación, a través, por ejemplo, del programa Basquefondo, que gestionamos conjuntamente con el Gobierno SPRI y las Diputaciones Forales y los BICs. En tercer lugar, hacer una apuesta diferencial por el intraemprendimiento, porque entendemos que tiene un potencial muy importante de generación de nuevas iniciativas innovadoras y de generación de empleo dentro de nuestras propias empresas. En cuarto lugar, poner en marcha el programa BIND 4.0, recientemente el programa Startup Basque Industry 4.0, que es una iniciativa de colaboración público-privada que trata de atraer talento internacional en forma de startups para las empresas de Euskadi y también talento de Euskadi, y a su vez trata de apoyar a las startups de la mano de las grandes empresas que tenemos aquí, en sus procesos de crecimiento y de aceleración. Y a todo esto iremos añadiendo nuevas iniciativas y medidas de apoyo, para lo cual seguiremos intensificando el diálogo con las personas emprendedoras para que desde la cercanía las nuevas medidas que vayamos poniendo en marcha vengan a responder a necesidades reales que nos propongáis vosotros, que sois las personas emprendedoras. Porque nuestra razón de ser, al fin y al cabo, nuestra misión y nuestra obligación no es otra que establecer las mejores condiciones posibles para que emprender, como he dicho antes también, en Euskadi sea una opción cada vez más interesante y más atractiva. Bukatzeko, saritu eta parte hartzaile guztioi zorionak ematea nahiko nizueke, eta zorionak eta eskerrik asko baita ere Toribio Etxebarria sari hauen antolakuntzan parte hartu duzuen guztioi. Mila esker. Mila esker, Hernández Anderea. Sariotan badakizue ekintzailetza dela batez ere nabarmendu eta saritu nahi dena, eta ondoren, agintarien hitzaldi hauen ostean, aurreko urteetako saritu batzuren esperientziaren berri jakiteko aukera izango dugu. Bereiek ekintzaileak izan ziren, beraiek Toribio Etxebarria sari banaketa hobetan aurkeztu ziren, sariak irabazi zituzten, eta beraien proiektuak fase aurreratuago batean daude, helduagoak daude, eta beraien esperientzia bertatik bertara jakin nahi dugu. Horretarako, mahai inguru bat antolatu dugu. Hemos organizado una mesita redonda, físicamente, pero de gran contenido, que va a estar, vamos a contar además para ello con la presencia, como decíamos, de 3 personas que han tenido esa experiencia de mostrar al mundo, a nuestra sociedad, que son emprendedores y emprendedores con éxito además. Fueron premiados en su día y hoy, con unos proyectos muy avanzados, vamos a conocer de primera mano cuál ha sido su experiencia y cuál está siendo su experiencia. Para eso vamos a contar con 3 personas, sus equipos y todos los colaboradores que están detrás de estos agentes económicos y sociales. Decimos que están ellos, todos ellos, creando las empresas del mañana. 3 pertsona hauek aurkeztuko ditugu jarraian, eta mesedez txalo bat eskatuko dizuet beraientzako. Eneko Aldaba, Kimatrix, enpresako proiektuko ordezkaria, Gemma Climent, responsable de Nesplora, y Daniel Pardo de Farsen. Txalo bero bat mesedez beraientzat. Mesedez, zatozte ona. Todos ellos estarán moderados y acompañados por Juan Carlos Malet, periodista y consultor de comunicación, que, como digo, se ocupará de moderar este coloquio. Beraz, Juan Carlos, zurea da orain hau gidatzeko txanda. Egunon guztioi, Imanol Artolak esan duen bezala orain tarte bat zabalduko dugu zenbat ideia eta esperientzi interesgarri elkarbanatzeko. Y lo vamos a hacer con 3 personas que llevan ya un recorrido largo en el camino del emprendimiento. Estoy convencido de que su experiencia, sus vivencias van a ser tremendamente enriquecedoras e inspiradoras para todos los que estamos aquí. Yo personalmente, la verdad es que cada vez que tengo una oportunidad de compartir una conversación con una persona emprendedora, me quedo enganchado de esa historia que hay detrás, ¿no? De ilusión, de perseverancia, de retos, de
dificultades, de alegrías y de decepciones, de éxitos y de fracasos, ¿no? Yo creo que es algo que acompaña de manera inherente a la aventura de ser emprendedor. Y estoy convencido de que vosotros tres también habéis viajado por esta montaña rusa del emprendimiento, ¿no? Y vamos a tener la oportunidad de compartir ahora parte de vuestras experiencias, no todo porque no tendríamos tiempo, pero sí algunas de las circunstancias más importantes que os han acompañado en vuestro recorrido y en vuestras trayectorias, ¿no? Queremos también invitar a todos los que estáis compartiendo este acto con nosotros a que podáis participar con vuestras ideas, con vuestras reflexiones o con vuestras preguntas en esta mesa redonda pues en la parte final de nuestra conversación. Y bien, ya sin más, tengo el placer de presentaros a Gemma Climent, responsable de Inexplora, Daniel Pardo, de Farsense, y Eneko Aldaba, de Keymatrix. Y yo creo que lo mejor es que casi que os presentéis vosotros mismos, ¿no? Con un trazo muy rápido, muy grueso de quiénes sois, de qué hacéis en vuestras empresas, para a partir de ahí poder situarnos en una conversación más abierta. Gemma. Yo. Tienes el micro, te toca. Esto no sé si... sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a este evento y por tener la oportunidad de contar a todo el mundo y a la gente que empieza, y agradecer desde nuestro recorrido todo lo que se nos ha apoyado. Inexplora es una empresa que hace evaluación de la conducta de la manera más objetiva posible, haciendo test muy sofisticados y muy normativizados en amplias poblaciones, pues para atender en la parte clínica, a ayudar al diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, de daño cerebral, de TDAH, y en la parte, digamos, más, porque la conducta está en todos los sitios, pues hemos hecho estudios e investigaciones en la conducta de compra o en la conducta laboral. En estos momentos lo que estamos inmersos en un proyecto muy ambicioso a nivel internacional, comercial, para internacionalizar todos nuestros productos en el mundo entero. Eneko. Bueno, egun on guztioi, mila esker invitatzeagatik akto honetara. Keymatrix es una empresa que nace en 2014 y lo que hacemos nuestro objetivo es diseñar y desarrollar nuevos fármacos contra dianas epigenéticas para tratar diversas enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple o enfermedades como relacionadas con el sistema nervioso central como el Alzheimer. Nos centramos en la epigenética porque es una nueva vía y muy importante, y muy interesante para abordar este tipo de enfermedades, y tiene un mercado importante y que crece año a año. Actualmente tenemos dos líneas de proyectos. La primera de ellas es nuestro producto más avanzado, que es el QTX-125, el cual pues, ha mostrado una actividad muy interesante frente al cáncer de páncreas, y también tiene aplicaciones en linfomas. Y además, recientemente, hace poco, hemos comprobado un estudio con animales que tiene una actividad también muy importante y muy interesante frente a la esclerosis múltiple. Y la otra vía que tenemos es una vía un poco más prematura, más de I+D, y lo que hacemos allí es desarrollar nuevos compuestos que pasen al cerebro para tratar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central como el Alzheimer. Bien, Daniel. Egunon guztioi. Bueno, antes que nada agradecer la invitación de poder estar aquí hoy con todos vosotros. Y bueno, Farsense somos un spin-off de Ceítica 4 que nacemos en 2008. Este septiembre cumplimos ya 8 añitos de andadura. Y nos dedicamos a las redes sensores inalámbricas. Nosotros nos movemos en el mundo del Internet of Things, que tanto se oye ahora, Internet de las cosas. Pues bien, nosotros lo que hacemos es desarrollamos sensores inalámbricos sin batería. Es decir, medimos cosas como la temperatura, la presión, la humedad, la aceleración. Medimos esas cosas de manera inalámbrica, es decir, sin cables, y medimos esas cosas de manera inalámbrica y sin baterías. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque se gastan y que hay que cambiarlas. Entonces, bueno, es un producto que pues estamos compitiendo a nivel mundial. Llevamos 8 años de andadura, un equipo de hoy somos 13 personas, de los cuales 11 somos ingenieros y 6 doctores. Y puedo decir sin rubor que es un equipo, sobre todo los que están allí, yo soy el que da la cara, pero sobre todo los que están allí, altamente cualificado. Y bueno, pues estamos en un proceso ahora mismo de
de proyección internacional. Estamos poniendo nuestros productos en mercados internacionales como Estados Unidos y Japón, y pues en esa dura pelea. Muy bien. Bien, sois 3 empresas diferentes, de sectores distintos, con actividades y circunstancias, entiendo que también diferentes, pero seguro que con muchos elementos comunes, ¿no? En este proceso de pasar, como es vuestro caso, de tener una idea a liderar un proyecto empresarial, ¿cuáles han sido en vuestros casos los elementos más importantes en ese camino? Parece que me miráis. Para mí lo más importante ha sido el equipo, sin duda alguna. Evidentemente nosotros quizás la trayectoria es diferente en cada uno de nuestros casos. Nosotros somos un spin-off de un centro tecnológico, la idea primigenia nace del propio centro. Evidentemente hace falta una idea, un desarrollo tecnológico. En nuestro caso había unas tesis estupendas que decían que era científicamente posible, había unas patentes que lo protegían. Evidentemente la idea tiene que estar ahí, pero hace falta un equipo, y cuando hablo de equipo es el equipo que va a llevar a cabo el desarrollo tecnológico, la comercialización, etcétera, y los socios que te acompañan en ese camino. Para mí ha sido la clave por lo menos del comienzo. Nico. Bueno, en nuestro caso la trayectoria ha sido un poco complicada porque yo era trabajador y socio de una empresa anterior que era Ikerkem, que también se dedicaba al desarrollo de fármacos. Lo que pasa, en el contexto, Ikerkem nació en un contexto económico diferente al actual, y desgraciadamente, debido a ciertas dificultades, pues el proyecto no terminó de cuajar bien. Entonces, parte del equipo de la antigua empresa, viendo que los compuestos eran muy interesantes, que había mercado, pues decidimos retomar la idea o intentar darle una viabilidad a esos proyectos, y junto con Vic Guipúzcoa planteamos un poquito ver cómo podíamos seguir para adelante, y al principio estábamos un socio y yo, y contactamos junto con Vic Guipúzcoa, contactamos con un socio industrial como era Pedro Esnaona, Laureano Simón y el grupo Oncomatrix, y junto con ellos incorporamos a la nueva empresa los proyectos de Equimatrix. Vimos cuál podía ser interesante en todos ellos y formamos la empresa. Entonces, de todo ese camino, coincido con Dani, que lo importante es el equipo, el formar no solo el equipo científico, sino también los socios que te ayuden a empujar y a llevar la idea a buen término. Gemma, ¿en tu caso? Lo mismo. Respuesta rápida. El equipo y el apoyo, en nuestro caso, del entorno. Ha sido muy, muy, muy importante. Yo creo que todo lo que hemos recibido por parte de, empiezo desde luego Vic, Diputación, Fomento, Gobierno Vasco, ha sido increíble. Entonces esa sensación de tener un arrope, Kutxabank, es una sensación de que si lo intentas y perseveras y tienes constancia, pues van a estar ahí, ¿no? Y el equipo humano, desde luego, sin duda. Muy bien, vamos a hablar de estas cuestiones un poquito más adelante, pero para empezar igual centrándonos un poco más en los aspectos más personales, ¿no? de vosotros mismos. Yo entiendo que alguien no se convierte en emprendedor de la noche a la mañana. ¿Por qué os decidisteis a dar este paso? ¿Qué os ha hecho perseguir esta idea? Bueno, yo entré ya en un proyecto iniciado. Yo trabajaba en la clínica, en instituciones, casi funcionaria, y de repente entro en un proyecto, me emociona, empiezo a ver lo positivo, empiezo a ver que se puede innovar, que se pueden hacer cosas muy diferentes, que ciertamente dentro de las estructuras en las que yo trabajaba era muy complicado hacer. Y empiezas a emocionarte y a la que te das cuenta pues ya no te puedes despegar. O sea, ya estoy aquí metida, ya he metido tanto tiempo, pues has metido tanto aquí, pero no por lo que ya hayas metido, sino porque estarías dispuesto a meter mucho más. O sea, es una especie de decir, bueno, pues aquí estoy y aquí tengo que seguir. O sea, no hay manera de quitarse Nico, de tú ya encima. has emocionado un par de veces por lo menos, además, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, yo en principio empecé porque venía la idea original, venía de un grupo de investigación. Soy parte de, digamos,
estaba en el nacimiento de lo que eran los productos que tenemos ahora en la empresa, y es más o menos lo mismo. O sea, empiezas a ver que eso tiene una utilidad, que además, pues cuando haces a veces la tesis y tal, aparte de por ciencia, ves que hay unas aplicaciones, que en realidad ves que eso puede llegar a curar el cáncer. Lo que pasa, bueno, cuando estás investigando siempre crees que eso va a llegar mañana, y luego cuando te vas metiendo en el proyecto, vas creando empresa, ves que eso, bueno, pues igual en vez de mañana van a ser un poquito más de tiempo. Y un poco también es como Gemma, te vas metiendo poco a poco, la inercia te va llevando, además ves que el mercado te empuja, que en los momentos malos te caes, pero que ahí siempre hay una luz que ves ahí, que dices, bueno, pues siempre hay algo al final de la montaña, ¿no?, que te dice, oye, que estás cada vez más cerca. Llegas a la montaña y luego ves otra montaña y dices, bueno, pues si he llegado hasta aquí, pues a la siguiente. Y así vas avanzando. Entonces esto es, no sé, yo veo como un poco el proceso, como siempre se dice, ¿no?, que es una carrera a largo plazo. Igual es más como una triatlón, donde hay muchas especialidades, es una carrera muy a largo plazo, pero una vez que empiezas ya no piensas más que en el siguiente paso que tienes que dar y en llegar a la meta. Que obviamente la meta casi nunca llega, sino que siempre después de esa meta hay otra meta. Pero bueno, es el proceso, es bonito eso. Daniel. Bueno, pues la verdad es que parecido. Yo en mi caso no me he llegado a plantear otra cosa, o sea, no he contemplado otra posibilidad. Quizá mi caso tampoco es un caso al uso del emprendedor que se hace a sí mismo, que de cero, es un poco diferente. Yo empiezo en el proyecto, mi proyecto final de carrera, en cuarto de carrera, me meto en el proyecto dentro del centro de investigación, me lío, hago la tesis doctoral, me lío, oye, pues esto huele a empresa, vamos a dar el salto a la empresa. Entonces, no he contemplado otras posibilidades porque dices, es que ¿dónde voy a estar mejor aquí? ¿Dónde voy a aprender más que aquí? Entonces, para mí esto es como, no quiere decir que el proyecto sea mío, o sea, yo soy una parte pequeñita del proyecto, pero no he contemplado otra cosa porque he dicho, es que para mí esto es una cosa que quiero llevar adelante, quiero sacar adelante. Y pues bueno, la verdad es que a día de hoy no contemplo otra cosa, y vamos, y esto tenemos que hacerlo crecer como sea, así que bueno, pues esa ha sido un poco la historia. Muy bien, y en todo ese proceso de tirar adelante, de empujar, de seguir empujando, ¿qué es más importante desde el punto de vista personal, o qué creéis que es más importante, el talento o la actitud y esa capacidad de perseverancia y de seguir y de sobreponerse a las dificultades y a las cosas que salen mal y no decidirse a tirar la toalla? Hombre, yo creo que en mi caso la perseverancia. O sea, el talento es importante. Si no hay talento, no hay un conocimiento, no vas a poder, ¿no?, avanzar, pero sin duda alguna la perseverancia, el que si te caes, pues bueno, pues te puedas volver a levantar, y que un día malo lo tiene cualquiera, de reflexiones que ha ocurrido, y luego te puedas volver a levantar y seguir avanzando y seguir luchando. Yo voy a decir uno porque me uno a los que dices, la familia. O sea, cuando tú sales y te llevas a la cama el problema de decir y tendré para pagar las nóminas este mes, el apoyo de tu familia es fundamental. Evidentemente el talento es necesario, evidentemente la perseverancia, todo eso siempre, pero además de todo eso, la familia es un apoyo, creo que fundamental. Yo lo mismo, exactamente, y superar la incertidumbre, que es una parte nuestra desde el momento en que empezamos, y lo que dice Dani, o sea, encima es que no puedes estar pensando en si tienes que pagar las nóminas porque tienes que dormir, porque al día siguiente te tienes que ir a trabajar, o sea, y entonces los insomnios de tal, dices, mira, hasta aquí hemos llegado, o sea, la incertidumbre hay que superarla y tirar para adelante, y eso es, desde mi punto de vista, es constancia, sobre todo. Constancia. Constancia y saber encontrar lo bueno de cada situación, ¿no? Sí. Muy bien, lo decíais antes vosotros cuando hablabais de un poco los hitos de vuestros proyectos, ¿no? Los equipos, la configuración de los equipos. Es, por decirlo de alguna manera, el siguiente paso importante, ¿no? Después de que una idea va empezando a tomar forma, se va empezando a desarrollar, llega el momento de crear los equipos para ayudarte a tirar de la idea y a hacer realidad ese proyecto, ¿no? ¿Qué se busca en ese momento? Que cuando uno empieza a generar su equipo, ¿qué busca? ¿Qué perfil busca para que le acompañe en esta aventura? Bueno, nosotros hemos trabajado siempre con gente muy, muy joven,
y por muchas razones, unas más obligadas y otras porque nos gustaba el hecho de tener gente que creyera en un proyecto que hace 8 años era una locura casi, ¿no? Y entonces, pues la gente joven, encima podíamos pagarles menos, porque también es un problema de las startups, que no les puedes pagar un pastón, y la gente más con más conocimientos o más metida en la profesión, pues la verdad es que te cuesta mucho más atraerla, ¿no? Y atraer también a gente de fuera en Guipúzcoa es complicado porque vivimos en un sitio en el que todo es un poco más caro que en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que te vas dando cuenta de que esa gente muy joven empieza a confiar en tu proyecto, luego sabe mucho más que otros que están fuera, y al final lo que te das cuenta es que esa confianza que has depositado en ellos te la depositan en ti, y yo estoy encantada de haber trabajado. Sigo siendo la más mayor de la empresa, no del todo, pero casi, y todo, siempre he sido así, ¿no? Y la verdad es que eso me ha encantado, siempre. Entonces, es un proceso en el que buscas quizás más la confianza, el compromiso, la implicación, más que venga alguien con una capacitación especial. Sí. O sea, la confianza, el crear equipo es imprescindible, sobre todo en empresas pequeñas que tienen tantos problemas en el día a día. Es decir, lo que al final quieres es que no añadir nuevos problemas a los problemas que hay. Entonces, la confianza en un equipo y la confianza y sobre todo también la complementariedad entre los distintos miembros del equipo, gente que te complemente en aquellas partes en las que tú pues no eres tan fuerte o te falta, y que también te enseñen a ti a nuevas áreas, nuevas experiencias. Y yo no sé si en estas situaciones de equipos, además, al inicio muy compactos, muy reducidos, ¿cómo se realiza esa convivencia entre, al final pasas tantas horas juntos que roza lo personal y lo profesional, ¿no? No es que roza, es que traspasa. Yo, habéis comentado una cosa antes que creo que quería puntualizar sobre el tema de los equipos. Muchas veces por ese roce que pues te das cuenta, joder, somos el equipo, no te das cuenta de las carencias que tiene tu propio equipo. Nosotros, por ejemplo, éramos un grupo de ingenieros técnicamente muy buenos, y tuvo que venir un socio de fuera a darnos cuenta de que no sabíamos vender. ¡Qué tontería! ¿Verdad? Pues no sabíamos vender. Bueno, pues efectivamente hay que darse cuenta de eso y buscar esos perfiles que te complementen, ya no solo en las características de la gente, que sea más majo, que sea más compatible, no. Oye, que es que igual somos ingenieros, somos muy buenos técnicos, pero no sabemos vender. Pues bueno, es importante también ver las carencias que tiene el propio equipo y decir, oye, pues mira, no sabemos vender, vamos a buscar quién sabe vender. Eso para nosotros fue fundamental. Eso quería puntualizarlo, perdón. Muy bien. Nosotros el roce sobre todo está en que somos una empresa interdisciplinar por narices, y debe ser así, y tenemos que trabajar codo a codo. Yo no concibo las nuevas herramientas, por lo menos de nuestro estilo, en el que se trabaje por un lado los ingenieros y por otro lado los psicólogos o los neuropsicólogos. Entonces es todo el día continuo, los locos, los no sé qué, los frikis, los tal, y ahí están todos unos a otros. Y al final llevamos 8 años, y llevan 8 años que tienen la obligación que tenemos la obligación de entendernos unos con otros, con formaciones completamente distintas y diferencias bastante grandes, ¿no? entre disciplinas. Pero la riqueza de poner en valor la diversidad, sí, ¿no? Sí, a mí eso me parece muy bonito, trabajar codo a codo con disciplinas tan diferentes. Otro punto importante, otro hito importante, lo comentabais también vosotros en la primera intervención, es la búsqueda del inversor, ¿no? Cuando llega el momento en el que necesitas músculo financiero para seguir empujando tu proyecto. ¿Cómo ha sido ese proceso en vuestro caso? Bueno, yo ya lo he contado un poco al principio. En nuestro caso, pues bueno, partíamos de una experiencia anterior, y bueno, pues con la ayuda de Vic Guipúzcoa y de Marisa Arriola, y también de Norgestión en su día, pues dimos con Pedro Esnaola, con Laureano Simón y Oncomatrix, que nos aportaron las partes de esas carencias, más en gestión, en la parte de ventas que comentaba Dani, y entonces nos aportaron no solo la parte financiera, sino también esa parte más ligada a la empresa, que yo creo que nos fallaba.
Entonces, bueno, pues fue un proceso de apoyarnos en las herramientas que actualmente se encuentran en Guipúzcoa, ¿no? Dani. Eso en nuestro caso también parecido. Creo que hoy además aquí están representadas muchas de las instituciones que en nuestro caso nos apoyaron, y creo que en muchos de los casos, por lo que habéis comentado, realmente, no es por hacer la pelota, pero realmente estamos en un entorno privilegiado. Tenemos un entorno que apoya iniciativas científicas y no científicas, pero que necesitan de una apuesta importante en las etapas iniciales, en las cuales el retorno de la inversión no es cortoplacista. Entonces, realmente estamos en un entorno privilegiado que sabe apostar, sabe arriesgar para poder hacerlo. En nuestro caso, tuvimos apoyo pues de todas las instituciones, creo que hoy aquí representadas, seguimos teniéndolo, y un cambio importante fue para nosotros el momento en que dimos entrada a un socio, en nuestro caso un capital riesgo privado, al cual también llegamos a través de gente que está hoy por aquí, gente de Vic, por ejemplo. Y para nosotros fue un salto importante, porque aparte de la inversión, que evidentemente es necesaria, la inversión económica, fue la profesionalización de la compañía. Nos obligó a dar un salto en profesionalizar pues todos los procesos, en hacernos realmente empresa de verdad, y para nosotros fue un salto fundamental. ¿Y en vuestro caso, Gemma? En nuestro caso la inversión ha sido sobre todo por apoyos públicos. Nos pasaba también como a Dani, no sabemos vender, y lo primero que nos han preguntado siempre los inversores privados, con toda la razón, bueno, los públicos también, con toda la razón del mundo, es cómo vas a llegar al mercado y cómo vas a vender lo que dices que tienes, ¿no? Y te das cuenta de que has salido de la parte más científica, y que nadie te ha enseñado a vender, pero es que tampoco igual nunca hemos puesto demasiado interés, no sé dónde está el problema, pero sí que sé que hay que aprender mucho a vender, y esa es el primer paso a llegar a un inversor privado o a cualquier apoyo, ¿no? Y nosotros hemos tenido pues eso, todos los apoyos por parte de Guipúzcoa de lo que teníamos de lo que nos podían aportar, y la búsqueda del inversor privado es donde estamos ahora. Y creo que es que además eso nos va a beneficiar enormemente respecto a la profesionalización de la empresa y a la categoría de la empresa. Y en ese sentido, con un poquito más de detalle en el caso de los tres, ¿cómo, de cara sobre todo a las personas que están o que pueden estar en breve en esa situación, qué hoja de ruta es si existe una hoja de ruta ideal a seguir a la hora de abordar esa primera ronda de financiación? Yo es lo que he comentado antes, saber cómo vas a llegar al mercado. Tu idea es buenísima, porque las ideas, bueno, yo de los que he conocido, que aquí los que se van a presentar, es que son ideas muy buenas, pero ¿cómo lo vas a vender? ¿Cómo vas a llegar? Es que es lo primero que te van a preguntar. Entonces, si esa hoja de ruta, yo me tiraba a veces horas hablándole a alguien de lo maravilloso que era nuestro producto, y dejaba 2 minutos al final para decir cómo lo iba a vender. Y bueno, y ahí entonces empezaban las preguntas, y yo creo que esa preparación hacia el mercado es la que tienes que trabajar. O sea, esa sería la hoja de ruta. Yo no sé si dar nuestro ejemplo como norma a seguir para hacerlo. Además, creo que hay voces aquí representadas profesionales de la inversión que podrían decirlo mucho mejor, pero en nuestro caso, una de las cosas que a nosotros siempre nos preguntaban es: ¿tú qué quieres ser de mayor? En 5 o 10 años, ¿dónde quieres estar? Eso es una pregunta que te tienes que hacer y tienes que saber responder. Pero luego te tienes que preparar muy bien, porque vivimos en un entorno privilegiado, como he dicho antes, pero estamos en un entorno acotado. Pero en cuanto sales a la inversión, si buscas otro escalón en la inversión, estás acudiendo al mundo, y compites con el mundo entero también. Entonces, tienes que ser por lo menos igual de bueno que los que están en Israel, en Silicon Valley, en Boston y en cualquier parte. Entonces estás compitiendo con todos ellos. Entonces tienes que ser muy profesional en aquello lo que estás ofreciendo. Es un consejo que a mí me dieron y que bueno, pues procuro poner en valor. Sí, yo bueno, más de acuerdo con Gemma en el enfoque al mercado. Muchas veces, bueno, los que somos más técnicos, igual las presentaciones las enfocamos mucho más al producto, porque creemos que tenemos el producto maravilloso que cualquiera le encantaría tener.
y muchas veces cuando vas a vender tu producto delante de inversores, muchas veces los inversores tampoco no son del área, no son técnicos como tú, sino bueno, son gente que igual tienen otra formación. Entonces sí que es importante igual intentar vender la empresa de un modo menos enfocado a producto y más de cómo vas a venderlo, cómo vas a rentabilizar la inversión que ellos han depositado en ti. Y sí, yo creo que es eso, la parte del cambio de chip que tenemos que hacer muchas veces los emprendedores que venimos más desde un mundo más técnico. Y entonces ese proceso de cambios que se genera una vez que abres tu proyecto a la entrada de inversores, de otros socios, etcétera, etcétera, llega, como decíais, ¿no? Pues fases de mayor profesionalización de determinados aspectos de gestión de la compañía. Para vosotros, ¿cómo es ese proceso cuando es algo que es tuyo, que es tu criatura y de alguna manera no sé si sientes que empiezas a perder el control, ¿no? o que aquello ya no es tan tuyo? ¿Cómo se vive esa experiencia? Yo creo que cambia la perspectiva si es una cuestión que tú has buscado o que no te ha quedado más remedio que hacer. Si tú has buscado y has decidido optar por esa vía, pues bueno, tienes que asumirlo. De todas formas, yo no lo vería como algo malo porque, tal y como decía, en nuestro caso, por ejemplo, ese contacto directo, esa pérdida de control, yo no la vería como tal, sino como una profesionalización, un salto en la profesionalización de la compañía. Y bueno, evidentemente tienes que rendir cuentas, tienes que dar cuentas de lo que estás haciendo, pero creo que lo importante es que ese inversor que se involucre, de verdad. El smart money del que se habla, etcétera, que sea smart de verdad y que se involucre y que se meta en la arena. Es difícil de conseguir, pero cuando se consigue, aportan muchísimo valor. Sí, bueno, el proceso a veces es duro, ¿no? Al final son años que llevas trabajando en un proyecto y a veces cuando ya estás hablando en un consejo, en un comité con tus socios, pues muchas veces sus visiones pueden diferir de la tuya. Pero yo creo que ahí la clave es la flexibilidad, la autocrítica y aunque bueno, pues cada uno que argumente las formas de por qué lo que tú piensas y por qué él piensa, y al final pues dentro de esos argumentos en un sentido de autocrítica aceptar lo que es mejor para la viabilidad del proyecto, porque muchas veces si te enrocas en tus posiciones puedes llegar al final a no llegar a ningún punto y se pueden fracasar los proyectos. Entonces yo creo que ahí la clave es flexibilidad y autocrítica y bueno, y creer y saber que hay otros puntos de vista y que hay que aceptarlos, y que si los argumentos son válidos y son lo mejor para el futuro del proyecto, pues que hay que ir adelante. Muy bien, tenemos que ir terminando, pero seguro que si hay alguien de los que nos estáis aquí acompañando que quiere intervenir, hacer alguna pregunta, alguna reflexión, seguro que Carmele nos deja un minuto más para pasarnos de la hora. Pues nada, parece que no. Vamos a ayudar a que cumplamos el horario. Bueno, pues si os parece, entonces casi vamos a terminar así de manera un poco abrupta. Yo no sé si tenéis algún último mensaje, alguna última idea que hayáis pensado que no habéis podido lanzar, que no habéis podido transmitir. Bueno, yo sí que dentro de una empresa de innovación hay una cosa que va pasando el tiempo. En nuestro caso, nosotros hemos ido por delante de la tecnología durante muchos años. Ahora es que la he cogido, y aquí la he cogido, pues lo voy a comentar. Ahora tengo mi cajita de la felicidad, que le llamo. Estas son las gafas que utilizamos ahora. Hace 8 años íbamos con un ordenador, unas gafas, un cable, un cargador, llevábamos a las clínicas, poníamos allí aquello, no sabíamos si iba a funcionar, no sabíamos si iba a dar los resultados que queríamos. Esos son los momentos malos. La tecnología muchas veces llega porque sabes que va a llegar, muchas veces tienes que esperar, pero para nosotros estar ahora en este momento ha sido una ventaja. Tenemos que seguir espabilando, viene la competencia como loca, como decía Dani, está todo el mundo en estos momentos con el tema de la realidad virtual, pero nosotros digamos que tenemos una pequeña ventaja de haber estado tantos años ya
trabajando en todo esto que debemos aprovechar, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría, dentro del ámbito de la innovación, hacer un hincapié en el valor absoluto que tiene estar renovándose e estar innovando continuamente desde dentro, desde fuera, no solo a nivel científico, los técnicos también innovan, el mercado hay que innovarlo, y eso pues al final yo creo que tiene sus ventajas y su premio final, ¿no? Y eso es lo bonito, eso es muy bonito. Yo por decir un mensaje final, animar a los premiados del Toribio. Nosotros tuvimos la suerte de ser galardonados cuando empezamos y realmente fue para nosotros un pequeño trampolín en nuestros comienzos. Que no tengan miedo. No tengan miedo, pero que hay que salir. Hay que salir fuera porque en Guipúzcoa estamos en un entorno muy bueno, el País Vasco, en España, pero hay que salir. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, casi sin buscarlo, que Japón es un mercado espectacular para Pharsens. Pues cómo hemos llegado ahí, por estar fuera. Salid fuera, no tengáis miedo porque ahí fuera hay mucho mercado. Sí, bueno, yo en mi caso creo que igual también el mensaje también quedaría es que, bueno, aquí en este entorno es el perder el miedo a equivocarse, bueno, pues que si, no me gusta la palabra fracasar, pero bueno, si el proyecto en el que has empezado, entre comillas, fracasa, pues hacer una reflexión de cuáles son los errores que has cometido, tampoco regodearte en ese error ni esto, sino aprender de esos errores y seguir para adelante y sobre todo perder el miedo a apoyarte en gente. Es decir, hay gente que cree que el proyecto es suyo, que dice, no, esto es mío, no quiero perder el control, que hablábamos antes. No hay que perder el miedo a perder el control, a apoyarte en otra gente, que es como se avanza y como yo creo que se llega al éxito. Muy bien. Eneco, Gemma, Dani, yo quiero agradeceros de verdad haber tenido esta capacidad de compartir con todos nosotros parte de vuestra experiencia al frente de vuestros proyectos, de Enexplora, de Pharsens, de Keymatrix, vosotros junto a otras muchas personas dentro y fuera de vuestros equipos que bueno, estamos de alguna manera comprometidos, ¿no?, con la construcción del futuro de este país, de las empresas del mañana y del futuro de la sociedad y del territorio. Ahora, como decías tú, Dani, vamos a tener también la oportunidad de poder conocer a otras personas que forman parte de todo este proceso de cambio y de transformación, porque bueno, pues continúa la entrega de los premios Toribio Etxebarria. Gracias a los tres, mila esker gurekin egoteagatik, Imanol, nahi duzunean. Eskerrik asko, Juan Carlos, eskerrik asko, Eneko, Dani, Gemma. Nik uste eredugarriak direla, aipatu dute, 3 ekintzaile hauek, ideia garrantzitsua dela, aipatu dute taldea garrantzitsua dela, aipatu dute era berean etengabe berritzea hori ezinbestekoa dela, kanpora ateratzea baita ere oso garrantzitsua dela, saltzen jakitea ere benetan garrantzitsua dela, eta gurea bezalako ingurune batean bai erakunde publiko eta pribatuetatik jasotako laguntza hori ere ezinbestekoa dela. Eredu beraz, denontzat, eredu batez ere bazuen hautagaitzak aurkeztu dituzuenontzat, eta gaurko sari banaketa honekin aurrera jarraitu beharra daukagu. Vamos a continuar, como decía, con el acto de entrega de los premios Toribio Etxebarria y ya vamos a proceder exactamente a la entrega de estos premios. Sabearek ere ez da, sari banaketa guztietan, sari horiek nortzuk irabaziko dituzten erabakitzeko epaimaikide batzuk daudela, eta aurten ohi bezalaxe goi mailako talde bat izan dugu. Benetan, antolakuntzatik goraipatu egin nahi dugu eta azpimarratu egin nahi dugu, aurten ere epaimaikide lan horretan aritu zareten guztion lana, hasieran esan bezalaxe oso goi mailako produktuak aurkeztu direlako aurtengo edizio honetara eta ez delako bat ere erraza izan guztien artean irabazleen arteko sailkapen hori egitea.
Vamos a mencionar quiénes son los miembros de este jurado, en este caso de APID. Josu Escudero, Eibarko Udaletik Alberto Albistegi, Bik Gipuzkoatik Laura Espin eta Ester Pagei, Confebasketik Pablo Martín, Debegesatik Cristina Zumeta, Adegitik Josean Rodríguez, Gipuzkoako Foru Aldunditik Joseba Mondarain, Eusko Jaurlaritzatik Agustin García, Espriko Imanol Kuetara eta Leire Intxausti, Gipuzkoako Ganberatik Inigo Muruza eta Elkargitik Peli Araluze. Behin une honetara iritsita, guretzat eta Toribio Etxeberria sarientzat oso pertsona garrantzitsu bat ekarri nahi dugu gogora. Hain justu ere, Gorka Etxabe. Este año, el jurado no ha podido contar con el ímpetu, la energía y el buen hacer que desplegaba Gorka Etxabe en su apuesta por las nuevas iniciativas emprendedoras que participan en este premio. Segurenik, sariotan parte hartzen ari zareten askorentzat, Gorka protagonismo publikotik ihes egiten zuen eta argazkietan ez ateratzeko helburuarekin azkeneko hilaretan esertzen zen gizon isila izango da. Para nosotros, organizadores y jurado, que hemos tenido el placer de compartir más de 10 años con él, Gorka ha formado parte del ADN de estos premios Toribio Etxeberria, trabajando con esfuerzo, ilusión y compromiso. Gorkak zeukan Euskadiko industria sarearen ezagutza sakonetik, guretzat jakintza iturri izan den ikuspuntua eskaini izan digu beti. En estos tiempos de cambios rápidos y de incertidumbres, como antes se nos mencionaba, las ideas y la experiencia de Gorka han aportado tanto el punto de sensatez como el de la apuesta por la innovación y la creación de nuevos escenarios de valor. Gaur, Gorka, modu berezian ekarri nahi zaitugu gogora. Eta gure gertutasuna adierazi nahi dizugu. También queremos manifestarte, Gorka, nuestro compromiso para seguir desarrollando esta labor en la que tan generosamente has colaborado con nosotros. Egun handi arte, Gorka. Eta orain bai, orain sari banaketari heldu behar diogu, eta lehendabiziko kategoriako sari banaketari hain justu ere. Vamos a comenzar con la primera de las categorías del apartado Premio Ideas Proyectos Empresariales. Kategoria honetara, Euskal Herrian jaio edo bizi diren bakarka edo taldekako proiektuak aurkeztu dira, eta berrikuntza teknologikoan oinarritutako produktu edota asmoak dituzte euren oinarrian. Sari honek bi atal ditu, hortxe dituzue, alde batetik, enpresa proiektuak asmoak arloa, Eibarko Udalaren eskutik 10.500 euroko eskudireko saria, eta horrez gain, ekintzaile txekintek programan ere parte ahal izango du, bere enpresa asmo hori abian jartzeko 60.000 euro arteko laguntzarekin. APD, adhesión durante un año a jornadas y seminarios, Cámara de Guipúzcoa, acciones formativas durante este año 2016 y Elkargi, asesoramiento del Elkargi Consultores. Arreun teknologikoko sarituak bestetik, hauesek dira beronen sari honen ezaugarriak, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y el Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa destinará hasta 15.000 euros para un desarrollo tecnológico. Hauek dira, eta oraintxe ezagutuko ditugu, enpresa asmoak kategoriako 5 proiektu finalistak. Oraintxe ikusiko ditugu pantallan, como decimos, estos son los 5 proyectos finalistas: Nebuloc, Gogoa Mobility Robots, Winbitech, Block NC y 3 Air Labs. Hauek 5 finalistak, eta 5 finalista hauetako bakoitzaren ezaugarriak sakonago jakiteko eurei dagokien azalpen bideoa ikusiko dugu. Aurrera beraz, bideo hori. Nuestra empresa Alaño Medical ha desarrollado un dispositivo médico, un nebulizador de malla vibratoria que está destinado a su uso en enfermedades respiratorias crónicas. Hemos orientado la innovación y el desarrollo tecnológico hacia el paciente y hemos conseguido un nebulizador inteligente
que revoluciona el modo de uso actual de las terapias nebulizadas. Gogoa Mobility Robots es una empresa que surge hace un año con el objetivo de diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar exoesqueletos. Son sistemas vestibles de rehabilitación robótica y de asistencia a la movilidad. Esto consiste en un sistema que puede detectar tu intención de movimiento, bien de la piel o bien directamente de tu cerebro, o con una serie de comandos y facilitar el movimiento de las personas. Nuestra empresa se dedica a dos líneas de negocio: fabricar y diseñar moléculas interferentes innovadoras y desarrollar cultivos organotípicos con o sin modelos de enfermedad, con la intención de reducir costes, de ser mucho más sostenibles y teniendo la finalidad de siempre pensar en el equipo de investigación al que le estamos dando el producto o el servicio, ser muy eficientes y resolutivos con nuestros servicios y productos. Bionece es un proyecto empresarial orientado a la industria de la biotecnología. Hemos diseñado un prototipo que va a producir nanocelulosa a nivel industrial. ¿Pero qué es la nanocelulosa? La nanocelulosa es una nanofibra de origen vegetal que se extrae de la propia celulosa. Tiene unas características excepcionales. Puede sustituir al plástico y se puede aplicar en revestimientos, en automoción, en textiles, etc. En Bionece tenemos contempladas dos líneas de negocio. Una va a ser la venta de la propia celulosa y la otra va a ser la venta de la máquina. Va a ser una venta ad hoc, una venta a medida de nuestros clientes, quienes van a ser empresas, centros de investigación y universidades. Y para terminar, decir que la propuesta de valor de Bionece es una innovación biomantenible y ecológica con base tecnológica. Somos un spin-off que ha nacido de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, concretamente de la Facultad de Informática de San Sebastián. En esta facultad nos hemos formado como investigadores durante los últimos 5 años y gracias a la experiencia que hemos adquirido hemos decidido emprender. También en parte por nuestro compromiso con la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. Lo que hacemos nosotros es desarrollar dispositivos de geoposicionamiento de fauna para darle datos a los biólogos para que sean capaces de realizar sus estudios medioambientales. Actualmente estamos acabando nuestro primer producto y vamos a empezar a comercializarlo a principios del año que viene. Hauek beraz, 5 finalistak, hauek beraien produktuen ezaugarriak, eta orain bakoitzari, 5 finalista hobetako bakoitzari dagokion saria emango diogu. Eta horretarako, mesedez, eskatuko dizuet, Estibaliz Ernaez, sailburu ordea, Antxon Tomasena, bi Gipuzkoako presidentea, eta Ainhoa Aizpuru, diputatua, mesedez, eto zaiteztela ona, zuei baitagokizue oraintxe aipatuko ditugun irabazlei sariak banatzea. Y vamos a comenzar, lehendabiziko sariarekin hasiko gara, vamos a comenzar con el premio Ideas Proyectos Empresariales. Este premio va a corresponder, oraintxe pantailan ikusiko dugun bezalaxe, Nebuloki, txalo bero bat mesedez, un fuerte aplauso para Nebulok, hementxe da bertako ordezkaria, eta Estibaliz Ernaez, sailburu ordearen eskutik, hortxe ikusten duzue, saria jasotzen. Vamos a pedir, por favor, al representante, al premiado de Nebulok, que si tiene la amabilidad de dirigirse al auditorio para exponer en 2 palabras cuál es su opinión con respecto al premio. Es que ricasco, y poco tengo que decir, ha sido una sorpresa. Y nada, es un proyecto biotecnológico, pero que nace de las mujeres, y yo creo que las mujeres nos están ayudando mucho en este proyecto. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Nebulokeko ordezkariari, jasotako sari horrengatik, eta orain arlo teknologikoari dagokion saria nork irabazi duen jakingo dugu. Vamos a proceder ahora a nombrar al ganador del premio Área Tecnológica. Jaun Andreok, sari honen irabazlea, oraintxe pantailan ikusiko dugu, hortxe da, Winbitek, mesedez datorrela bertako ordezkaria, txaloak berarentzat, eta berak ere Estibaliz Ernaez, sailburu ordearen eskutik, hortxe bere sari hori. Hortxe argazkiak, las fotos de rigor,
con los nervios de rigor también, como es lógico, y a ti también te vamos a pedir que, si tienes la amabilidad, dirigirte al auditorio. Bueno, pues muchas gracias a todos, al jurado que nos evaluó, gracias a Vic, gracias a Diputación, a SPRI, a todos los que nos están apoyando en este trabajo que es muy duro, emprender, pero también da muchas alegrías y esperemos que las veáis también vosotros, porque intentaremos compartirlas con vosotros. Muchas gracias a todos y bueno, gracias al Ayuntamiento de Eibar y a los organizadores del premio Toribia Echeverría. Muchas gracias, de verdad. Winbitek, esan bezalaxe, arlo teknologikoko saria irabazi duena, zorionak zuri ere, eta orain diplomak banatuko ditugu, sariak jaso ez dituzuenok, hala ere zuen lan horren aitortza horren lekuko izango den diploma jasoko duzue. Diploma hauek banatzen, Bik Gipuzkoako presidentea den Antion Tomasena ariko da, eta mesedez, etor zaitezte, Gogoa Mobility Robotseko ordezkaria, txalo beroat mesedez, para el representante de Gogoa Mobility Robots. Hortxe diploma jasotzen, argazki ofiziala ateratzen, zuk ere nahi balin baduzu, badukazu. Bueno, pues agradecer el ser finalistas, el tener la oportunidad de estar aquí y de haber pues, competido con gente muy potente que se lo merecen y por eso han ganado. Y nosotros bueno, vamos a seguir luchando con nuestro proyecto para llevarlo adelante y conseguir ponerlo lo más alto posible. Zorionak Gogoa Mobility Robots, deitu egingo ditugu orain 3R Labs-eko ordezkariak mesedez. Ahí viene el representante de 3R Labs, también un fuerte aplauso para él, que recibirá también de manos de Antion Tomasena este diploma de finalista. Hortxe diploma hori eskutan duela, argazki ofiziala, eta zuk ere aukera badaukazu. Bueno, yo en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Eibar, a Vic Berrilán y a todos los entes que hacen posible este premio. Gracias por haber considerado nuestras propuestas y sobre todo también agradecer mucho a Albert Achucarro por el soporte y la infraestructura que nos están permitiendo pues, seguir trabajando en nuestras líneas de negocio. Muchas gracias. Eta bost finalistaetatik, diploma jasoko duen hirugarrena, ez hirugarren gelditu delako, sailkapenean, hirurak hortxe maila berean daudelako. BioNC-ko ordezkaria mesedez, aquí viene la representante de BioNC, berak ere, Antion Tomasena, Bi Gipuzkoako presidentearen eskutik, hortxe oraintxe ari da diplomari jasotzen, eta argazki ofizialak ere hortxe dira. Zuk ere nahi belin baduzu, hitza hartzeko aukera duzu. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido una gran sorpresa. Llegar hasta aquí ha sido complicado, pero muchísimas gracias a Vic Berrilán, Gobierno Vasco y a todo lo que nos ha apoyado, Diputación. Muchas gracias de parte de todo el equipo. Estamos acabando este primer apartado de entrega de premios. Deciros tanto a los premiados como a los que habéis recibido el diploma, así como los que lo vais a hacer a continuación, que una vez finalizado el acto, los medios gráficos os agradecerán que estéis disponibles ahí en la sala contigua para sacar la foto de familia. Eso será después de que finalice el acto de entrega de premios. Lehendabiziko atala oraintxe amaitu dugu eta bigarren atalari heldu behar diogu. Vamos ahora a proceder a la entrega de los premios del segundo apartado de la segunda categoría correspondiente a la nueva empresa berriaren ataleko sarien banaketari heldu behar diogu. Sari hau, produktu berri bat sortzeko fasean edo prozesu berritzaile batean sartutako sariaren laguntza behar eta sortu berriak diren ezagutza zientifiko-teknologikoko enpresa berritzaileei dago zuzenduta. Sari honek bi atal ditu, hortxe ikusten duzuen moduan, premio Nueva Empresa, premio con una dotación económica de
10.500 euros del Ayuntamiento de Eibar, acceso al programa Ekintzaile Barnetekin de BIC Guipúzcoa de hasta 60.000 euros, APD, adhesión durante un año a jornadas y seminarios, ADEGI, CEBEC y SEA, en servicios empresariales, Cámara de Guipúzcoa, acceso a acciones formativas durante este 2016, así como del Elkargi, asesoramiento del Elkargi Consultores. Eta teknologia arloko sariari dagokionez, en lo que hace referencia al premio del área tecnológica, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Guipúzcoa otorgan hasta 15.000 euros para un desarrollo tecnológico. Y para finalizar, amaitzeko, apoyo a la internacionalización dotado con la oportunidad ofrecida por SPRI para acceder a uno de los mercados cubiertos por su Departamento de Internacionalización. Hoiek sari honen atal desberdinak, sari bakoitzak dituen edukiak, eta oraintxe jakingo dugu atal honetako, kategoria honetako 5 finalistak zeintzuk diren. Pantailan oraintxe ikusiko ditugu, Tomaker, Countercraft, hortxe dugu eraberean I+med Ingeniería Biomedica aplikada, Prospero Biosciences eta B4Crane. Hoiek dira 5 finalistak eta aurreko atalean, aurreko kategorian egin dugun bezalaxe, orain enpresa proiektu hauetako bakoitzaren ezaugarriak modu sakonagoan jakin ahal izateko bideo bat ikusiko dugu. Aurrera bideoa. Somos una empresa que creamos y desarrollamos impresoras 3D de fabricación propia, las fabricamos en Oyarzun, pero actualmente estamos desarrollando una nueva tecnología que dará sentido a la impresión 3D en la vida cotidiana de las personas. Nosotros nos dedicamos, trabajamos, investigamos y desarrollamos disoluciones biopoliméricas como sustitutivas de fluidos orgánicos. Estas disoluciones biopoliméricas pueden ser sustitutivas del humor acuoso, del humor vítreo o dentro de traumatología de líquido sinovial. Este trabajo en torno a la investigación en disoluciones biopoliméricas nos ha llevado a conocer la nanotecnología de la liberación controlada. Y esta es nuestra unidad de negocio. Trabajamos en una nueva vía de liberación controlada de fármacos, en una nueva vía de administración de fármacos. Estos hidrogeles nuestros pueden ser cargados tanto de fármacos como de medicamentos, como de vitaminas, como de factores de crecimiento. Esta nueva vía de administración de fármacos genera grandes beneficios en los pacientes, ya que eliminamos tomas diarias, eliminamos efectos secundarios y por lo tanto la dosis está más controlada en los pacientes. Y Countercraft es una empresa que intenta ser la nueva estrategia de seguridad. Nosotros, en vez de poner defensas de seguridad para los ataques que reciben las empresas y gobiernos, y por lo que hacemos es poner trampas, tanto internas como externamente a las organizaciones, para que nuestros adversarios, ya sean gobiernos, ya sean grupos de crimen organizado, sean nuestros competidores, que hagan esas trampas y podamos manipularles, dándoles información falsa, haciendo que pierdan el tiempo o obteniendo información de qué herramientas utilizan. Y bueno, la actividad principal que realizamos en Prospero se centra en el área de los espectrómetros de masas, especialmente para la detección de moléculas de peso alto. Hemos desarrollado una nueva tecnología basada en nanomembranas que posibilita la identificación de moléculas de casi hasta 2 megadaltos, abriendo así un nuevo rango y nuevas aplicaciones, especialmente en el área de la proteómica, para la identificación de biomarcadores tanto de enfermedades como también en sectores agroalimentarios para la identificación de posibles fraudes. B4Crane nace para dar una solución integral a procesos donde se mueven grandes volúmenes de material a granel. Se trata de un proceso crítico y se da en diferentes tipos de plantas de diferente perfil. Al final B4Crane nace con la intención de dar solución, buscar ahorros y eficiencia en estos procesos. Hauexek beraz, 5 finalistak eta oraintxe jakingo dugu zeintzuk izango diren irabazleak. Irabazle hauei sariak Ainhoa Aizpuru Gipuzkoako Ekonomia Sustapena, Landa Ingurumena eta Lurralde Orekako diputatuak banatuko dizkie. Eta Jaun Andreok, iritsi da atal honetako sarien irabazleak nortzuk diren jakiteko unea. Vamos a comenzar con el premio Nueva Empresa.
ya se ha visto. Bueno, pues nada, el redoble sobra, por lo tanto, ganador de nueva empresa Countercraft, Mesedez, Zatozte. Un fuerte aplauso para ellos. Igual han sido ellos los que han trampeado esto, Hortxe Ainhoa Aizpururen eskutik, sari hori jasotzen, txalo bero bat mesedez, argazkiak. Eta nahi bali baduzue zuena daitza. Wow! Lehenik eta behin eskerrak ematea gustatuko. Litzaidake jaso dugun sari honegatik. Ekintzailetzaren bide honetan jarraitzeko bultzada eta motivazio handia ematen digu. Momentu hauetan ezin dugu azatu bide honetan langudu gaituztenotaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko Big Gipuzkoa, SPRI, Diputazioa eta Eibarko Udal Etxerari. Y también un gran gracias a David Barroso, mi cofundador, o nuestro cofundador, que no puede estar aquí hoy con nosotros. A Fernando, mi otro fundador, y a todo nuestro equipo. Denon artean, Marta, Alonso, Andoni, Jon, Estibaliz, Mayalen y María. Gracias a todos. Zorionak, Countercraft, irabazlearen hitzaldia prestatu eta zaukaten, Eta orain, arlo teknologikoari dagokion saria eman behar dugu. Vamos a proceder a la entrega del premio del área tecnológica, que ahí está, vamos a verlo. Ahora no, ha habido retraso. Bueno, pues un poco más de emoción. Zaten ari garen bezalaxe, arlo teknologikoari dagokion saria, orain bai, hortxe daukagu. Imasmed, txalo bero bat mesedez, Imasmedeko ordezkariaren zat, hortxe dauka sari hori, Ainhoa Aizpuruaren eskutik jasotzen ari dena, argazki ofiziala ere bai, eta zuri ere, nahi bali baduzu, hitzak zuzentzeko aukera. Eskerrik asko a Toribio Etxeberria, el Ayuntamiento de Eibar y a todas las instituciones que habéis hecho posible que Imasmed, como ha dicho ella, este año sí, nos llevemos un premio. Sin más, comentar, como han dicho antes en la mesa redonda, el premio me lo llevo yo, pero bueno, es compartido con el resto del equipo que está en el BIC, en este caso de Araba, que no es de Guipúzcoa. Vale, eskerrik asko. Eta nazioartekotzeari dagokion saria nork irabaziko duen jakin behar dugu, hortxe berriz ere 5 finalistak, eta ea oraingo honetan modu koordinatuan egiten dugun. Nazioartekotze saria, Jaun Andreok, aurtengo honetan, hortxe dugu. Countercraft, berriz ere, Countercraft, ganador del Premio Apoyo a la Internacionalización. Hemetxe datoz berriz ere, bertako ordezkariak, nazioartekotze laguntza sari hori jasotzen, orain ere Ainhoa Aizpuru diputatuaren eskutik, eta berriz ere, argazkia orain sari desberdin batekin. Ahí está esa foto oficial con este nuevo premio y de nuevo la oportunidad de dirigirse al público. Well, back here again. Como es internacionalización, bueno, puedo decir en inglés, ¿no? Así que me viene muy bien. No, es fantástico y tenemos grandes ambiciones de estar en el mundo, en el ámbito internacional, así que esto nos viene súper bien. Así que gracias a todos y a SPRI, vamos a intentar hacer lo mejor posible con estos premios. ¿Okay? Zorionak berriz ere Countercraft,
Eta aurrekoan bezalaxe, orain diplomen txanda dugu, kasu honetan, Anton Tomasena, BIK Gipuzkoako presidentea izango da, berriz ere diploma hauek banatzea arduratuko dena, eta gainerako 3 finalistei deituko dizuegu, eta mesedez, zatozte Tomakerreko ordezkariak, un fuerte aplauso para Tomaker, pedimos por favor al representante, aquí viene, diplomaren bila, hortxe da, Anton Tomasenaren eskutik diploma hori jasotzen, argazki ofiziala aurrekoetan bezalaxe, eta nahi bali baduzu zure daitza. Kaixo, bakarrik honore badela, parte hartatzea eta selekzionatuak izatea, eta, izaten noticias nuestras, estar atentos, ¿vale? Lo mejor está por llegar, Tomaker, pues nada más, eskerrik asko, Zorionak Tomaker, eta Prospero Bioscientzeko ordezkaria mesedez ere deitu nahi ditugu, bereiek izango dira, orain diploma jasoko dutenak, kasu honetan ere, Anton Tomasenaren eskutik, aurrera bai, aurrera, diplomaren bila, txalo bero bat, Prospero Biosciences, ahí está, ese diploma de finalista, eta zuek ere, nahi bali moduzue aukera duzu egiteko. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y aprovecho también pues para agradecer el apoyo que nos han dado los de, pues bueno, en general todo el mundo, Big Berry Land, Nanogune y bueno, pues todo el mundo, también a los organizadores y nada, y deciros que vamos a seguir luchando y que vamos a llegar muy lejos también. Gracias. Zorionak Prospero Biosciences eta 3. diploma, kasu honetan, Before Crane, enpresarentzat, enpresasmoarentzat, mesedez, datorrela bertako ordezkaria, hementxe dugu, txalo bero bat, mesedez, Before Craneeko ordezkariaentzat, beronek ere Anton Tomasenaren eskutik, jaso du diploma hori, hortxe argazki ofizialarekin, eta zuk ere nebelin baduzu mikrofono hortxe duzu. Egunon guztioi, ante todo, agradecer a Diputación, a Big Berry Land, al Ayuntamiento de Eibar, felicitar al resto de ganadores y al resto de nominados también y que nada, que nosotros seguiremos con esta pequeña locura que es Before Crane y seguiremos intentando pues hacer crecer la empresa. Y es que guztiak. Zorionak guztioi, agintariok nahi balin baduzue zuen tokitara buelta zaitezkete. Izan ere, kasu honetan, Iñaki Goenaga ekintzailetza teknologikoari onarpena atalari heldu behar baitiogu. La finalidad de este premio Iñaki Goenaga al emprendimiento tecnológico es reconocer a aquellas empresas y emprendedores que, apostando de forma continuada y decidida por la innovación tecnológica, han contribuido de forma notable a la transformación socioeconómica de su entorno, apostando por generar riqueza y empleo para nuestra sociedad. Finean, eta ekintzaileen ekintza aipagarrienak aitortzea da sari honen helburu nagusia, azken horiek ahalbidetu dituzten pertsona eta taldeak baloratuz batez ere. Badakizuen moduan, aitortza honek bi atal ditu, oraintxe aipatuko ditugun bi atal hauek, alde batetik, como decíamos, teníamos 2 apartados en este reconocimiento Iñaki Goenaga. Por un lado está el apartado de empresa eibarresa, el reconocimiento a la empresa eibarresa, y por otro está el reconocimiento a la excelencia emprendedora. Kasu honetan, eskatuko diegu, alde batetik Alberto Albistegi, Eibarko udaleko alkate ordeari, eta baita Nora Goenaga, hain justu ere Iñaki Goenagaren alabari, ona etor daitezen, bereiek izango baitira sariak banatuko dituztenak. Y vamos a comenzar, como decíamos, con el primero de los apartados, el reconocimiento a la empresa eibarresa, un reconocimiento, este premio que pretende reconocer a la iniciativa o proyecto procedente de organizaciones eibarresas, tanto de forma individual como en colaboración, que esté contribuyendo y o vaya a hacerlo de forma importante a Eibar por sus retornos de alto valor añadido, generación de actividades estratégicas que contribuyan a un desarrollo local sostenible, compromiso social, valores e innovación. Jaun Andreok, laugarren edizio honetako errekonozimendu edo aitortza
Urkotronik enpresari ematea erabaki da. Hortxe ikusiko dugu pantailan Urkotronik enpresa eta beronek hain justo ere onoko ezaugarriak ditu. Con el premio otorgado a Urkotronik se quiere resaltar el recorrido que la empresa ha tenido desde el año 1983. 33 años de aventura empresarial en constante evolución que actualmente cuenta con un equipo de 25 profesionales en continua formación. Urkotronik es la suma de soluciones para hostelería y vending, unidades de negocio en las que se colabora con los mejores proveedores del mercado. Urkotroniken ADN-ean aurrera egiteko gaitasuna eta etengabe erroka berriei aurre egiteko joera daude zalantza izpirik gabe. Así, Urkotronik ha innovado con nuevas formas de pago en el vending y proporcionando a la hostelería nuevas soluciones tecnológicamente avanzadas. Aurrekoarekin batera, Urkotroniken funtsean giza konpromiso eta ardura daude. Urkotronik trabaja en línea de fomentar unos hábitos de vida más saludables y en ofrecer a sus clientes y al conjunto de la sociedad nuevos productos adaptados a los hábitos del consumidor. Hauexek beraz, aurtengo sari hau zergatik eman zaion adierazten duten azalpenak, ikus dezagun ondorengo bideoren bidez Urkotroniken funtsa modu sakonagoan zein den. Aurrera beraz bideoa. Urco es el monte de los ibarreses, pero para nosotros es mucho más que eso. Nos recuerda dos valores que son muy montañeros, el compromiso y la capacidad de superación. En las máquinas expendedoras, además del café y las chuches de siempre, se pueden expender muchas más cosas. Por ejemplo, tenemos casos de carnicerías que venden sus productos, equipos de protección individual en las empresas, como son tapones, guantes. En el vending estamos consiguiendo cosas que antes no se podían hacer, descuentos en horas puntuales del día o en tiempos concretos. La forma en la que pagamos también está cambiando en el vending. Con el sistema de pago Coyes, hoy en día el cliente puede pagar como quiera. Puede hacer un pago con tarjeta de crédito, con tarjeta prepago o incluso con teléfono móvil. Gracias a nuestras soluciones de telemetría, los operadores pueden controlar las averías a tiempo real, pueden controlar el stock, así para enviar a cargadores o el servicio técnico. Una de las principales ventajas de la Cashlogic es el cuadro de caja. La caja te cuadra al día, se hace en un minuto, además se evita el fraude de monedas y de billetes y nadie tiene acceso al dinero, pues aparte de la persona encargada. Más importante que la tecnología, los productos y la capacidad de innovación es la cercanía que tenemos con los clientes. Eso seguro que no lo vamos a perder nunca. Horixe beraz Urkotronik eta orain Alberto Albistegi, Eibarko alkate ordeak, Carlos Abadi, bertako kontseilari ordezkariari emango dio sari hau. Mesedez, Carlos Abad, jauna. Abad jauna, nahi baldin baduzu mikrofonoa zuretzako da. Egunon, gaur oso pozik nago. Hoy estoy muy contento, no solo por el premio, que estoy contento por el premio, pero también estoy muy contento porque tenemos largo recorrido, tenemos muchas cosas para mejorar y eso me hace pensar que nuestra empresa va a continuar muchos años más. Quiero mostrar mi cariño y agradecimiento pues, al Ayuntamiento de Eibar. Mira, me mandaba un mensaje hoy Miguel diciendo que lo sentía no poder estar, pues bueno, también para él. También para las personas de la organización que han hecho posible que nos hayan concedido este premio. Quiero compartirlo con los clientes, va a ser muy importante nuestro proyecto. Quiero compartirlo con los proveedores. Quiero compartirlo con el equipo de trabajo, todo el equipo de Urkotronik, que motivos laborables y compromiso, como decíamos en el vídeo, pues hace que no pueden estar casi ninguno aquí porque tienen que estar haciendo sus tareas. Y cómo no, quiero compartirlo también con los socios. En todo ello hay una palabra
que nos define un denominador común, es la confianza. La confianza de todo hace que este proyecto haya tenido tantos años de continuidad. Y para terminar, quiero dedicar este premio a los emprendedores, a los que empiezan, que sean valientes, que trabajen con ilusión. Sinceramente, merece la pena. Eskerrik asko denoi. Zorionak Abad jauna, zorionak Urkotronik, eta aurrera jarraitu behar dugu, eta kasu honetan Iñaki Goenaga onartze edo onarpen sari hauen baitako bigarren atalari heldu behar diogu. En concreto, pasamos ya al apartado de la excelencia emprendedora. Esta categoría pretende reconocer a las empresas innovadoras de perfil tecnológico creadas por emprendedores que fueron galardonados en alguna ocasión en estos mismos premios Toribio Echeverría y cuyo impacto haya sido notable en términos de facturación, creación de empleo cualificado, internacionalización y efecto tractor innovador. Este es el marco que corresponde a este apartado eta aurtengo honetan eszelentziari dagokion atala irabazlea hementxe oraintxe ikusiko dugu. Ea ikusten dugun hortxe dago. Liquid Nanotech. Liquid Nanotech es la empresa sobre la que recae este premio a la excelencia emprendedora. Berrikuntza, lana eta pasioa dira zalantzarik gabe Liquid Nanotechen sortzaileei munduko hainbat herrialdetako ur zein energia merkatuetan lehiatzea ahalbidetu dioten hiru osagaiak. La idea de Javier Lopetegui arrancó en el año 2005 con la colaboración del Centro de Investigación CEIT y el apoyo de los programas Ekintzaile Chekintec para el lanzamiento de nuevas empresas de base tecnológica y o innovadora. 3 años más tarde constituyó la empresa Liquid Nanotech y en 2010 cerró la ronda de financiación del proyecto. Gaur egun, enpresako bazkideak Javier Lopetegui bera, CEIT, Orza Enpresa eta Spray Capital Riesgo dira. Liquid fabrica membranas cerámicas y ofrece soluciones de filtrado para actividades industriales relacionadas con la gestión del agua, aguas residuales y petróleo. Su permanente apuesta innovadora le han permitido evolucionar sus productos de la depuración de aguas a un sector tan completo como el de oil and gas y a ofrecer no solo productos, sino también soluciones de filtrado. Bere sistemak mundu osoan eta batez ere Estatu Batuetan, Kanadan, Brasilen eta Europa iparraldeko petroleo plataformatan aurki ditzakegu une honetan. La empresa factura más de 1 millón de euros y el 60% de sus ingresos procede de mercados exteriores. Liquid ha creado 14 empleos de alta cualificación, ha levantado una nave de producción industrial y mantiene una actividad permanente de I+D. Baina kontua, esta es hemen amaitzen. Datorren urtean, enpresak bi arlo desbenitan bere soluzioak gauzatzeko salto garrantzitsua emateko asmoa dauka. Alde batetik, elikaduran eta bestetik biofarman. Todo ello con el fin de seguir impulsando el crecimiento de Liquid, lo que prevé situar el volumen de facturación de la firma en torno a los 2 millones de euros. Por todo ello, el jurado ha decidido otorgar este premio reconocimiento Iñaki Goenaga a la excelencia, como decimos, emprendedora a Liquid Nanotech. Lehen bezalaxe, modu sakonagoan enpresa honek zein ezaugarri dituen ikusteko bideo baten proiekzioa izango dugu oraintxe ikusgai. Aurrera beraz, bideoa.
Horixe beraz, Liquid Nanoteki daukion azalpen bideoa, eta orain bai sari banatzeari heldu behar diogu. Saria banatzen, Iñaki Goenaga zenaren alaba dugu hemen, Nora Goenaga, eta sari hau jasotzen, recogiendo el premio, por favor, acuda al estrado Javier Lopetegui, socio promotor de Liquid Nanoteki. Hementxe dago, txalo bero ban, mesedez. Aurrera. Eskerrik asko. Bueno, lehenengoz eta behin besarkada handi bat Iñaki Goenagaren familiarentzat. Quiero dedicar este premio a todo el equipo de Liquid, a todos ellos por su trabajo, su pasión, su implicación en el día a día. Va por vosotros. Y por supuesto a CEIT, que nos ha acompañado desde el principio, no solo a nivel científico, tecnológico, sino con mucho calor y mucho apoyo. Orza, Elkarkidetza, Geroa, sei urteia gurekin, beti hurbil eta beti lagun, eskerrik asko. Había preparado un discurso impresionante, pero me ha dicho Carmele que tengo un minuto, así que quiero dar las gracias rápidamente, por supuesto, al Gobierno vasco por todo su apoyo desde el principio, desde que esto era una idea, a la Diputación, a Vic, por supuesto, os queremos mucho, a Adegi, a la Cámara de Guipúzcoa, Cedeti, en fin, a todos cuantos nos han acompañado de una manera o de otra. Y, por supuesto, al Ayuntamiento de Eibar. No somos de Eibar, pero casi. Creo que vamos a abrir una delegación en la Plaza Onzaga dentro de poco, porque nos sentimos muy cómodos aquí. Ya en 2008, cuando éramos una idea prácticamente, y fuimos reconocidos con el premio Toribio, y hoy con este reconocimiento que nos hace sentir muy orgullosos. Así que eskerrik asko a todos. Quiero, igual que en el caso anterior, tener unas pequeñas palabras para todos aquellos emprendedores de este país que están con ideas o con proyectos o lanzando proyectos. Este premio, este reconocimiento va también para ellos. Es muy complicado, especialmente empresas intensivas en capital, con inversiones, con desarrollos tecnológicos, es muy complicado. Sobran buenas palabras y hacen falta muchos euros, pero no os desaniméis, porque seguro que encontráis la inversión necesaria para llevar a cabo todo eso, porque esta sociedad os necesita para ser más competitiva y más libre, en definitiva, ¿no? Así que va por vosotros también y eskerrik asko a todos. Zorionak Liquid Nanotek, zorionak Lopetegi jauna, eta gaurko ekitaldiari amaiera emateko Ainhoa Aizpuru, Gipuzkoako Ekonomia Sustapena, Landa Egunubena eta Lurralde Orekako diputatuaren hitzaldiaren txanda izango dugu. Beraz, Aizpuru Anderea, nahi duzunean zurea da hitza. Bueno, egunon, eguardi honia guztioi. ¿Cuánto tiempo tengo, Carmele? Bueno, niretzako gaur oso egun berezia da. Alde batetik, ja ni ere etxean sentitzen naizelako, ez? Lagunez inguratuta, eta oso, ezagun pilo bat, ez? Ekintzaile pilo bat, enpresa gizon, enpresa emakume pilo bat, eta benetan pozgarria da hemen egotea. Eta bigarrenik, orain dela gutxi arte, lehen urtera arte, ni hortzen ere epaimaikide izan nitzen, hortxe bigarrengo filan eseritzen nitzen, Gorkarekin batera, eta niretzako gaur alde honetan egotea tokatzen zait, Gipuzkoako Foru Aldundia ordezkatuz, eta eskerrak eman nahi nizueke antolatzaile guztiei, aukera hau emateagatik, ez? Eskerrik asko Ales zure etxea irikitzeagatik, eta eskerrik asko Aitor egin duzun lan guztiagatik. Zorionak. Eta zorionak eta eskerrak ematen jarraituko dut. Zorionak gaur Toribio Etxeberria saria jaso duzuen guztioi, eta eskerrik asko, benetan, ez? Javierrek komentatu du, behar zaituztegu eta garrantzitsua da zuek lan horretan jarraitzea. Zorionak baita ere, Iñaki Goenaga izendapena jaso dezunak, Carlos, Javier, habéis comentado, ¿no? Yo creo que lo han dicho Dani, Eneko, Gema, perseverancia, intensidad, ilusión,
y todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás porque lo habéis pasado y lo habéis sufrido, ¿no? Y sabéis lo que conlleva. Eta, bueno, eta nik uste dut, bueno, decía que zorionak, enhorabuena a todos los premiados y a todos los que habéis participado, por supuesto. Gaurkoan zuek zerate protagonistak, gaurkoan zuek zerate izarrak, ez? Baina aurrerantzean ere, zuek izarrak izatea nahi dugu, horretan jarraitzea nahi dugu. Lehen izan genituen enpresariak, ekintzaileak eta aurrerantzean ere beharko zaituztegu. Gipuzkoako Foru Aldundiko helburu nagusietako bat da enpresen gertu egotea, enpresekin lan egitea eta beraien etorkizuneko apostu horietan laguna izatea, ez, eta etorkizuneko apostu horiek babestea, nazioartekotzean, produktu berria garatzeko orduan, prozesu parte hartzaileetan, teknologia berrien apostuetan, danetan, bide lagun izan nahi dugu, Antxonek komentatu du, momentu honetan eta txarretan, ez, hori da garrantzitsua guretzat. Eta geroz eta enpresa lehiakorragoak nahi ditugu eta behar ditugu. Eta bide horretan, ezinbestekoa da, ekintzailetza, barne ekintzailetza, eta apostu horietan, nik uste, zuek hemen edukitzea guretzako suerte handi badala. Gipuzkoa siempre ha sido emprendedora e intraemprendedora, y por tanto, con gente muy emprendedora y con protagonistas como los que hoy hemos conocido, ¿no? Es una suerte teneros con nosotros. Tenemos que poner en valor, yo creo que hasta ahora no ha sido suficientemente ese impulso, ¿no? Hay que poner en valor hay que poner en valor el papel de los emprendedores y de los empresarios, ¿no? Y el valor que tienen a la hora de poner en marcha esas iniciativas empresariales. Gracias a estos empresarios, a estos emprendedores que pusieron y que están poniendo, hoy en día hemos visto, ¿no?, esas iniciativas empresariales en marcha, conocemos la Guipúzcoa, ¿no?, que hoy tenemos, una Guipúzcoa tecnológica e innovadora. Y Toribio Etxeberria y ese espíritu Eibarres, pues yo creo que es un claro ejemplo de esa realidad, ¿no? Creemos en ese tejido empresarial que tenemos en Guipúzcoa y en el País Vasco, en Euskadi, y tenemos que seguir haciendo esa apuesta importante con ellos, porque estamos seguros de que el futuro de esa estructura, de ese tejido empresarial, en buena parte está en sus manos. Y tenemos un buen tejido empresarial, tenemos un buen ecosistema industrial, pero tenemos una clara apuesta por el emprendimiento, por la creación de nuevas actividades de valor. Yo creo que nueva actividad, nueva actividad económica, pero de alto valor añadido, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer esas apuestas en tecnología, en innovación y seguir trabajando para ser referentes en ese ámbito y ser conocidos en el mundo, en el ámbito internacional, por ese aspecto. Necesitamos una Euskadi, una Guipúzcoa más próspera, y para eso necesitamos cada vez más empresas, más tecnología y más innovación, ¿no? Y yo creo que las instituciones que estamos todas aquí tenemos que colaborar y tenemos que complementarnos para que eso siga siendo así. Entre todos, mediante la colaboración público pero también privada, tenemos que reforzar este ecosistema industrial para que cada vez sea más sólido, más competitivo, y en el que tienen cabida tanto las empresas tractoras, las pymes y las startups, y por supuesto todos los emprendedores. Pero todo ello requiere de una apuesta estratégica, y nosotros en Guipúzcoa, desde la Diputación, queremos hacer esa apuesta. Tenemos que seguir desarrollando ese ecosistema emprendedor con una clara política fiscal, yo creo que una administración más cercana, infraestructuras, ayudas, líneas de programas de acompañamiento y una cultura emprendedora que favorezca todo eso. Como os he dicho, la Diputación quiere estar ahí, quiere asumir ese papel facilitador en los buenos y en los malos momentos, y dar cabida pues a empresas, a emprendedores, ideas, proyectos que refuercen ese tejido empresarial. Honek guztiak apostu estrategiko bat eskatzen duela, esaten ari nintzen, ekosistema ekintzaile bat bultzatu behar dugu, apostu bat egin behar dugu arlo horretan, fiskalidade aldetik oso ondo lan egiten ari gera, gure departamentua eta Ogasuneko departamentua, laguntza berria jartzen ari gera, azpiegiturak, azken finean laguntza guztiak eta kultura bat, ez? Horrek danak inguratzen duen kultura bat behar dugu eta hori bultzatu behar dugu. Apostu horretan gaude,
Gipuzkoako Foru Aldundia bidelagun izan nahi du, eta papel hori hartuko du bere gain. Hori guretzako oso garrantzitsua da. Eta guztion ekarpenarekin eta lanarekin aurrera egin. Gu nahi dugun Gipuzkoarantz aurrera egin behar dugu. Behar dugun lurraldea, ekintzailea, sortzailea, adimentsua da, eta horretan lanean jarduteko badanan beharra daukagu. Eskerrik asko guztioi, eta mesedez jarraitu gure izarrak eta gure protagonistak izaten. Mila esker. Mila esker, Aizpuru Anderea. Pues ya estamos llegando al final de este acto. Ekintza honen amaierara iristen ari gara. Toribe Etxeberria sariak aurten 2016 urte honetan ikusi duzuen bezala beste koska bat egin du aurrera, eta oraintxe entzuten genuen eta lehen ere entzun dugun moduan, ea datozen urtetan ere koska horiek pixkanaka igotzen joaten garen eta urte luzetan hemen emaitza oparoak jasotzen jarraitzen dugun. Besterik ez, gure aldetik, esker mila benetan, gaur sari banaketa ekitaldi honetan izan zareten guztioi. Recordar que ahora vamos a tener un pequeño lunch para cerrar ya esta jornada debidamente. Pediros, por favor, a todos los ganadores y a todos los finalistas que estéis disponibles para esa foto de familia a la que hacíamos mención con anterioridad. Eta besterik ez, guztioi, eskerrik asko eta hurren arte. Mila esker.